RCR, la red que comunica y une al Perú. Y a esta hora ya estamos en contacto. Le agradecemos la amabilidad que tiene con RCR al señor Eduardo Herrera. Él es el director ejecutivo del Consejo Privado Anticorrupción, ¿no? Muchas gracias por acceder a esta comunicación, señor Herrera. Muy amable. Buen día. Buenos días. Muchas gracias, a su disposición. Bien, el Consejo Privado Anticorrupción ha revelado, ¿no?, una información de vigilancia activa, ¿no?, relacionada a la designación de ministros y funcionarios en los primeros días de gobierno. Y los resultados son más que preocupantes, ¿no? 66% total de ministros designados tienen cuestionamiento, 12 de los 19 ministros designados tienen problemas legales serios, ¿no? Y un 42% no tiene experiencia conocida en su sector, ¿no? Y nos imaginamos que si siguen hurgando van a encontrar mayores casos, ¿no? Sí, bueno, es un proyecto de vigilancia constante que estamos intentando hacer, y en una primera muestra hemos podido conseguir algunos casos bastante saltantes que han salido a la prensa. Esto causa preocupación básicamente no solamente por los casos penales que puedan existir, sino también por la inexperiencia de algunas carteras que son muy sensibles, ¿no? Ahora, hay 12 ministros que tienen problemas legales serios, ¿no? Esto, sin lugar a dudas, es un tema bastante delicado. Hoy el diario Comercio, seguramente usted ha tenido oportunidad de verlo, nuevamente saca información que compromete aún más a Iber Maraví, que es el actual ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, ¿no? Porque incluso ya lo vincula presuntamente con hechos subversivos, ¿no?, ligados a Sendero Luminoso, ¿no? Entonces, si nos ponemos un poco a seguir revisando, como yo le decía al inicio, probablemente ustedes van a encontrarse con mayores hechos. Entonces, ¿por qué ocurre esto? ¿Esto es un hecho fortuito? ¿No había una capacidad de filtro? ¿O hay quienes piensan de una manera ya con mayor análisis es deliberado, dice, ¿no? Yo no quiero creer que esto ha sido un descuido, porque sería muy preocupante. No es difícil hacer un filtro, un mapeo medianamente riguroso, y creo que un presidente de la República está en plena condición de hacerlo. Entonces, creería que esto ya se sabía, simplemente se está optando por tener una especie de insistencia, creyendo que el partido de gobierno tiene el derecho a nombrar funcionarios de cierta jerarquía sin ningún tipo de explicación. Entonces, eso es preocupante, porque no solamente ha pasado en esta gestión, ha pasado en otras, sino que hoy día es mucho más visible y preocupante por los delitos que hay, ¿no? Ahora, esto afecta seriamente, uno, a la confianza del gobierno, ¿no? Tanto así que ya le generó una primera crisis, ¿no? Los enfrentamientos permanentes que hay entre Vladimir Cerrón, que son abiertos y son públicos, dicho sea de paso, con el propio gobierno, porque ya incluso se baraja la posibilidad que el gobierno estaría analizando una serie de cambios en el gabinete Bellido, ¿no? En términos de gobernabilidad, que también están ligados justamente al nivel de confianza y al estudio que ustedes realizan, ¿no? ¿Qué tanto daño le hace al país, ¿no?, para generar confianza en inversiones, en los agentes económicos, en la propia población, ¿no? Bueno, la confianza es un intangible, ¿no? Es un intangible que se gana mediante las acciones de las personas. Y yo creo que lo que ha pasado acá es que las acciones de los ministros que están cuestionados dan a entender que en el futuro no va a haber una predictibilidad, una seguridad en sus líneas de conducta. Entonces, si tenemos ministros que tienen problemas legales y además no tienen experiencia, ese es el mix perfecto para decir, en lo futuro, yo no creo que ese ministro vaya a hacer las cosas bien. Y eso es un problema muy difícil de levantar, porque la confianza se destruye en 5 segundos. Ahora, usted tiene el listado. ¿Cuáles son los ministros que están con mayores dificultades, con mayores problemas legales? Bueno, aparte del caso de Ciro Gálvez, que nosotros lo pusimos en la primera vuelta, que tiene 15 denuncias penales, tenemos el caso de Iber Maraví, ¿no?, que ya se ha referido, con un caso de robo agravado, secuestro, apología del terrorismo, tampoco tiene experiencia en el sector.
El señor Víctor Maita, que tiene un caso por usurpación agravada y contra la seguridad pública. Él es el ministro de Agricultura, ¿no? Él es el ministro de Agricultura. Tampoco tiene experiencia en el sector. El señor Rubén Ramírez Mateo, que tiene casos de violencia familiar, maltratos físico y psicológico, varias denuncias policiales relacionadas a la materia. La señora Boluarte, que tiene un caso del 2021, ahorita en julio, de peculado doloso, que además ha nombrado 2 viceministros, María Tarazona y William Contreras, que no tienen ninguna experiencia en el cargo, con lo cual el MIRIS tiene sus cabezas sin experiencia. El señor Roberto Sánchez, ministro de Comercio Exterior, que tiene un caso del 2012 con una sentencia por falsedad ideológica y tampoco experiencia en el sector. Esos son los ministros que nosotros hemos mapeado como los más saltantes. Ahora, ¿qué tan difícil es en cada portafolio poder mirar el currículo de cada uno y generar un filtro que permita contar con gente decente, ¿no? ¿Qué tan difícil se hace eso? No es difícil, porque es simplemente hacer una labor un poco artesanal y cuidadosa de ir a buscar a las fiscalías qué casos tiene cada persona. Eso, y hoy la información está bastante servida para todas las personas, es accesible. Entonces, ya no hay excusa para decir esto no se podía saber. Incluso el propio ministro, yo pensaría que debería hacer una declaración antes del presidente para que él pueda contrastar. Para eso sirven las declaraciones juradas de conflicto de interés, ¿no? Si no se dan, no se contrastan, no se puede saber qué ha hecho la persona. Y en la administración pública ese es un paso, ¿no? O sea, necesariamente se tiene que suscribir una declaración jurada, ¿no? Entonces, esto se ha vulnerado, esto se ha burlado. En el caso de funcionarios nombrados, eso es un gran problema porque no se hace contrastación de lo que se dice en la declaración jurada. Con lo cual la declaración jurada es un papel firmado, claro, que simplemente es una declaración unilateral y nadie la revisa. Entonces, hay un problema ahí cuando la norma se emite y no se cumple. Ese es el gran problema del Perú, la ley que existe, pero que no se cumple. Ahora, el grueso de la opinión pública mira estos casos como de escándalo, naturalmente, ¿no? Son muy delicados, muy serios, ¿no? Pero ¿qué tanto efecto tiene esto en la parálisis de cada sector, ¿no? Usted es una persona que siempre hace seguimientos, conoce muy de cerca el tema de la administración pública, la administración privada. ¿Qué tanto daño le hace tener este tipo de funcionarios, ministros, en la marcha de sectores claves, ¿no? Por mencionar el sector de desarrollo e inclusión social que citó, o el caso de promoción del empleo, ¿no? Por citar esos casos, ¿no? Donde hay serios cuestionamientos con los titulares, ¿no? Aquí hay 2 posibilidades: que se genere una mala gestión, lo cual es terrible en un momento como el que estamos viviendo, o que se abra una puerta para corrupción, lo cual también es terrible. Entonces, el asunto va de doble vía, incluso puede haber una combinación. Poner gente inexperta y tener gente con problemas legales nos abre la puerta a ese tipo de coyunturas. Y en eso nos ha generado el gobierno una inestabilidad preocupante a menos de 2 meses de haber asumido el mandato, ¿no? Ahora, si esto ocurre, ¿no?, con sectores que están siempre con el ojo de la opinión pública al frente, con mucho trabajo de fiscalización, ¿no?, con los reflectores puestos, ¿no?, ¿qué puede ocurrir con otras dependencias, otras entidades descentralizadas? El riesgo es mayor ahí. Claro, imagínense, pues el Estado es inabarcable. El Estado es un gran aparato en el que es muy difícil para la actividad de vigilancia hacer algo potente. Por eso nos hemos puesto este proyecto con el Consejo Privado Anticorrupción. Ayudar a la prensa a tener vigilancia constante, activa en todo el Estado. Vamos a ir no solamente al Ejecutivo, sino vamos a ir también al Congreso, a las distintas entidades que componen el gobierno, o sea, para tratar de apoyar y presentar a la ciudadanía cierta data que podría ser relevante. Yo creo que eso hay que hacerlo constantemente y de una forma seria y objetiva, sobre todo. Esta es una primera data, están preparando otra, entiendo, ¿no? Sí, nosotros vamos a ir haciendo entregas semanales de todas las datas que estamos encontrando y también vamos a entrar a contratos y concesiones. O sea, este es un proyecto con vocación de permanencia, ¿no? Interesante, ¿no?, lo que están haciendo, porque
de una u otra manera ya va a permitir a la ciudadanía conocer, ¿no?, en lo que usted denomina la vigilancia activa, quienes están tomando decisiones, no solamente en el ámbito gubernamental, sino también en el ámbito sectorial, ¿no?, que muchas veces, como usted bien indica, ¿no?, hay distintas entidades, dependencias de los ministerios, donde hay también un alto flujo de movimiento económico y donde la transparencia tiene que ser el factor común, ¿no? Sí, o sea, la transparencia no es una ley, no es solamente una ley, la transparencia es una conducta que se va perpetrando a través del tiempo. Y eso se defiende con los actos de las personas. Entonces, cuando al presidente se le pide transparencia, no solamente se le pide el registro de visitas, se le pide interacción con la opinión pública, con la prensa, tener alternancia y control de poderes, etcétera, etcétera. Hablando del control de visita, que tampoco deja de ser un hecho así que puede pasar por alto, ¿no? Es importante, ¿no?, saber con quiénes se reúne cada funcionario, con quién se reúne el presidente, con quién se reúne cada ministro, ¿no?, para conocer, ¿no?, porque muchas veces hay conflicto de intereses, hay una serie de factores, ¿no?, que confluyen, ¿no? O sea, la ley es lo mínimo indispensable. Si alguien no cumple con la ley, ya estamos en serios problemas. Lo que pedimos a un presidente, a un gobernante, es ir más allá de la ley. Y la transparencia implica una conducta que es global. Hablar con la prensa, por ejemplo, es muy importante, porque la ciudadanía se entera a través de eso. Y eso no lo estamos viendo el día de hoy. Ahora, señor Herrera, en estos primeros días se está vulnerando eso, o sea, no existe transparencia, no existe información que debería ser proporcionada por los canales correspondientes. Eso está al margen. Sí, eso me parece que es sumamente delicado. Y vemos constantemente estas muestras de opacidad de parte del Estado, que es la antítesis de la lucha contra la corrupción. O sea, la lucha contra la corrupción requiere, pues, transparencia, como el nombre lo dice, para una perfecta rendición de cuentas. Es la fórmula conocida que ya sabemos de Clicker, que hablaba de transparencia para eliminar la rendición de cuentas, para eliminar la lucha contra la corrupción, ¿no? Y por ejemplo, en los primeros días de gobierno de Pedro Castillo no se conoce con quiénes se reunió, o ustedes tienen alguna información sobre el particular, ¿no?, porque despachaba fuera de Palacio, ¿no? No sabemos mucho, ha habido algunos días perdidos. Lo que sí sabemos, por ejemplo, es que Panorama sacó un reportaje de profesores que se reunieron bajo el nombre de funcionarios del Ministerio de Energía y Minas, no sé si se acuerda. Claro que sí. Y después ese registro fue rectificado y se puso que eran profesores del FENATEP. ¿Y eso se puede hacer en un registro de Palacio de Gobierno? O sea... No, eso es falsedad. Eso es falsedad. No hay otra palabra. Se ha falseado el registro de Palacio de Gobierno. Nosotros lo hemos sacado en nuestras redes sociales y ahí está la muestra evidente. O sea, y esto es pues preocupante, ¿no? Eso está penalizado, ¿no? Porque eso no se puede hacer. Claro. Bueno, no se puede hacer. Bueno, lo que usted nos está diciendo, ¿no? Y además, o sea, el propio ministro del sector de Energía y Minas debió aclarar, o debe aclarar ese tema, ¿no? ¿Cómo es que se toma, ¿no?, el nombre de su portafolio y luego supuestamente se hace la rectificación, ¿no?, pero ya con el membrete real, ¿no?, que pertenece a FENATEC, ¿no? Sí, ¿y cuántas más habrán? O sea, eso es lo que preocupa. Entonces ya no genera confianza, porque no hay transparencia. Ese es el problema. Muy bien, señor Eduardo Herrera, director ejecutivo del Consejo Privado Anticorrupción, yo le agradezco y seguramente semanalmente vamos a ir conversando, ¿no?, para ir desagregando esta vigilancia activa que ustedes están realizando a través del Consejo Privado Anticorrupción, ¿no? Y nos parece valioso toda la información que ustedes están brindando, ¿no? No solamente en área de transparencia, como decimos nosotros, sino también que se cumpla la ley. La ley está hecha para cumplir, no tiene por qué ser privilegio de unos y maltratarse a otros, ¿no? Por el contrario, ¿no? La ley es la ley, ¿no? Así es, y hay que acostumbrarnos a tener vocación de cumplimiento de la ley y no pensar que solamente la ley la que nos sacará adelante. O sea, hay que ir más allá de la ley. Muy bien, señor Herrera, yo le agradezco la gentileza que ha tenido con RCR, Red de Comunicación Regional. Muy amable, muy gentil, ¿eh? Muy amable.
RCR, la red que comunica y une al Perú.